Ok, creo que sí me escucho. Buenos días. ¿Cómo están? Ya de regreso, después de una pequeña pausa de la Semana Santa. ¿Cómo les va con su cuarentena? ¿Encerrados todavía? Fuleria, dicen acá en el chat. Bueno, ¿ya están listos para su examen del viernes? ¿Ya repasaron, ya estudiaron? Más o menos. Más o menos, bueno. Ok. Ahora tengo que estar aprobando a cada uno que entra en la reunión, ni modo. Esa configuración la pusieron fija y no la puedo quitar, pero bueno, ya ni modo. 10 a todos, dicen acá en el chat. Bueno, estaría bien, ¿verdad? Así ya nos evitamos de... Es más, ya ni nos conectamos, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con la parte de SQL. Vamos a apurarnos para empezar ya con el siguiente tema, el tema 8, ¿no? Entonces, ¿cómo les fue con su práctica 7? ¿Ya quedó? Ahí va más o menos. Ya casi, dicen, ya casi. Bueno, ok, entonces vamos a, si les parece bien, vamos a continuar. Recuérdenme, en la última vez, lo último que vimos, si no me equivoco, fueron las vistas, ¿no? Y alcanzamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? De una vista, nada más que me parece que ya no alcanzamos, no sé si alcanzamos a ver datos, ¿no? Inclusive insertamos algunos datos en las tablas y después hicimos una consulta para visualizar los datos desde una vista, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos, si no me equivoco. Entonces, el último tema, bueno, el último tema de este PDF sería los sinónimos, ¿no? Y también creo que ya habíamos comentado un poquito, ¿no? Para qué se usaban los sinónimos, que vimos que tienen usos como evitar, por ejemplo, tener que escribir el nombre del esquema, ¿no? En caso de que tengamos acceso a tablas de otros usuarios, como en este caso, ¿no? Se simplifica al ocultar el nombre del esquema. Y otro ejemplo que vimos fue en bases distribuidas cuando usamos ligas, ¿no? Nos evita tener que estar escribiendo el nombre de la liga, ¿no? Y bueno, con eso nos reduce la complejidad, ¿no? que tienen el uso de los sinónimos. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo y con este estaríamos terminando lo que es la primera parte del PDF, ¿no? Entonces, dejen, abro el PDF. No, espérenme, ¿saben qué? Este no es, este es el de la parte 2, todavía no. Ahorita vamos para allá. Estos son los ejercicios. Ok. Entonces, el último ejercicio vamos a hacer el ejercicio 1.17. Entonces, vamos a leerlo y ahorita mientras, vamos a ver quién se anima a hacer el ejercicio, ¿no? Dice en el ejercicio, crear un sinónimo, la idea es crear más bien un usuario que se llama invitado. Y el único privilegio que va a tener ese usuario va a ser el de crear sesión, nada más. Después, en inciso B, el usuario invitado podrá consultar los datos de la tabla empleado, es decir, vamos a darle permisos a invitado para que pueda leer esta tabla, ¿no? Después, el usuario invitado deberá generar un sinónimo público llamado M1, ¿no? Que apunte obviamente a empleado, ¿no? Fíjense, aquí está la notación que utiliza RStudio para nombrar los sinónimos, ¿no? Entonces, de tal manera, el usuario invitado va a poder ejecutar esta instrucción, ¿no? M1. Después,
Vamos a hacer lo mismo, nada más que ahora con un sinónimo privado, ¿no? Bueno, el primero es público, ¿no? Y el segundo es privado. Y vamos a ver el efecto que tiene un sinónimo público contra un privado, ¿ok? Obviamente para que el usuario invitado pueda crear estos sinónimos necesita también el privilegio, ¿no? Y bueno, después, conectarse con cualquier otro usuario que sea diferente invitado para comprobar que efectivamente el sinónimo privado pues solamente lo puede ver su dueño, que en este caso el usuario que lo está creando, ¿no? Entonces, quién dice yo para hacer este último ejercicio de este PDF? Bueno, mientras estoy aquí, vayan levantando su instancia si es que no la tienen aún todavía arriba. Y vamos a ver. Entonces, si ven todos la pantalla, ¿verdad? Compartida. Sí, profe. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver. Nadie en el chat se anima ¿quién dice yo? No, como que vienen todavía muy con el efecto de las vacaciones. Sí quiere yo, profesor, pero todavía estoy Ok. levantando todo. Todavía que, ¿cómo? A ver, voy a compartir. Voy a compartir la pantalla, si gusta, o cómo. Sí, sí, adelante, por favor. Pero detengo yo Ok. la mía. Y ahora sí, a ver si quieres. Mientras estoy aquí. Ay, tengo un montón de pantallas. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? De hecho, si Desktop quieres. 1. Es que como... Ok, A ver, creo que sería esta. Es que como tengo dos pantallas, ok, ok. ¿ya se puede ver? Sí, está muy bien. Ok, entonces, vamos a. Sí está Ajá, legible el tamaño, ajá, o le hago un poquito más. está bien. Ahí está bien, sí. Vamos, déjame aquí. Ok, sería el spool entonces. Ajá, hay que poner el spool para que no se nos olvide. Sería 14, ¿no? Así es. Sí. El startup, esto, ok. Va. Entonces, ¿qué es lo que pedía? Es que Ok, ahora sí que tengo unas pantallitas. ok, aquí vamos viendo, aquí yo veo el PDF. Lo primero es, vamos a crear un usuario invitado, ¿no? Ok. Dice, Ok. ya te están ahí diciendo, mira, ya te pusieron ahí en el chat, ¿no? Que hay sí dos pantallas, que no sé qué dice. Es Dale más chance. cómodo, pero ahorita está más complicado. Es más cómodo, sí, sí, sí. Ok, entonces vamos a crear primero un usuario, que se llame invitado, ¿no? Entonces para eso tenemos que estar como sys y ya estamos ahí como sys, ¿no? Ok, muy Sí, bien. estamos en CIS. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle ahí create user, ¿no? Ajá, create user invitado, Así ajá, literal. ajá, invitado. Y vamos a ponerle identified by, o sea, vamos a ponerle su password, ¿no? Identified by y le ponemos invitado. Ajá, ponemos como el usuario no va a tener permiso para escribir ni para crear tablas, no necesitamos poner una cuota. ¿Se acuerdan que cuando creamos Así otros el usuarios, tanto que queríamos. ajá, si queremos que ese usuario guarde o genere objetos o datos, hay que asignarle una cuota en el table space user, ¿se acuerdan? Que Sí. hicimos eso en clases anteriores. Aquí no va a ser necesario porque no vamos a permitirle al usuario invitado que tenga el privilegio de crear objetos más que sinónimos. Entonces, no es necesario ponerle cuota, con eso damos punto y coma, damos enter. Create user invitado identified. Ok. Vaya invitado, Va. ¿no? Y Ujú. el único privilegio que vamos a darle es el de crear sinónimos. Entonces vamos a ponerle grant create synonym.
Ok, synonym va, las dos van con Y. Ok, create synonym, ok, muy bien. Y vamos a ponerle tu invitado. Ajá. Ahora, Sería todo, ¿no? esa instrucción lo que haría es darle privilegio para crear sinónimos, pero si no le ponemos la palabra public, por default va a ser un sinónimo privado, que está bien porque debe Entonces, ser uno y uno, ¿no? Entonces damos enter y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a anexarle el public antes de synonym. o sea, si no lo hacemos explícito, el que toma es el privado por defecto. Así es, Ok. ¿ok? Le doy enter también. Ajá, por favor. Entonces ya el usuario invitado va a poder, va a poder hacer uso de esos dos privilegios, ¿no? Ok. Ok, entonces ya tiene eso. Ahora lo que seguiría es el usuario, nuestro usuario que hemos estado empleando para este tema, debe darle permiso al usuario invitado para que pueda leer o acceder a la tabla empleado, ¿no? Como dice el ejercicio. Entonces ahora lo podemos hacer como sys, pero bueno, si quieren vamos a hacerlo con nuestro usuario que hemos estado empleando El para, 0307. ajá, para darle permisos y pueda al usuario invitado para que pueda acceder a la tabla empleado, ¿no? Entonces nos conectamos, ¿no? Connect. Ok, bien. Muy bien. Y ahora vamos a decirle, vamos a darle permisos para que el usuario invitado pueda leer los datos de empleado, ¿no? Entonces eso es con grant. ¿Qué operación le vamos a permitir al usuario invitado? ¿Qué operación sería? Select. Un select, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces pues ponemos select. ¿Sobre qué objeto? Entonces ponemos on y ahí ponemos el objeto. ¿A qué objeto le vamos a dar permisos para que el usuario invitado pueda leer? En este caso sería empleado, ¿no? Ok, y ahora ¿a quién le vamos a dar ese permiso? Pues al invitado, ¿no? Ajá, le ponemos tu invitado. Ok, muy Sería bien. todo. Ujú. Y ya con eso, ya el usuario invitado va a poder eh, crear sinónimos y apuntar a la tabla invitado. Entonces ahora sí nos vamos a conectar. Si le dimos privilegios para crear sesión, sí, ¿verdad? Al usuario, creo que no, ¿verdad? No. No, creo que no. No, sí, se nos pasó eso. Bueno, tenemos que hacerlo porque ahorita el usuario ya existe, el usuario invitado, pero si no ¿Nos regresamos así entonces? sí, por favor. Si no le ponemos que pueda crear sesión, pues no vamos a poder hacer absolutamente nada, ¿no? No. Es que te faltó el Ah, ASIS de BA. Ujú. Ok, ya. entonces ahora sí, grant, create session. Ajá, ok. Tú, y ya le ponemos invitado. Ok, Sí. muy bien. Y luego, ahora sí, ya nos conectamos como usuario invitado. Invitado, ajá. Y ahí pues el password fue invitado, me El parece, ¿no? mismo. Ajá. Sí, el mismo. Ok, ya estamos como invitado. Ahora vamos a crear los sinónimos. Ok. Entonces, primero vamos a crear, si les parece, el público. Entonces vamos a ponerle create or replace. Create en este caso, ¿no? Ajá, create or replace. Ok, aquí el replace es conveniente, ¿no? Por si no existe, pues ya que sé. Ok. Ok, create or replace y le ponemos synonym. Ajá. En este caso nuestro sinónimo se va a llamar emp1. Vamos a ponerle emp1, ¿no? Ok, entonces ponemos create or replace synonym, el nombre del sinónimo y después vamos a poner for, es decir, hacia quién va a apuntar ese sinónimo, ¿no? A quién va a apuntar. Entonces ponemos espacio, ponemos for, ajá. Ahora, que ahí quiero que ustedes me digan, ¿a quién dijimos que debería de apuntar ese sinónimo? A A la Carlos, tabla al empleado usuario. del usuario, bueno, de nuestro nombre 0307. Así es. Entonces,
aquí tenemos que, como es una tabla de otro usuario, tenemos que apuntar, Primero tenemos que al poner al esquema, indicar el esquema y después el objeto, ¿no? Y en este caso sería, tu usuario sería, ¿qué? Alfonso Alfonso. 0307. Ajá. Nos ponemos Alfonso 0307. Punto. Y el nombre de la tabla, que en este caso sería Empleado, empleado, ¿no? ¿no? Ajá, muy bien. Empleado. Entonces ponemos punto y coma y damos enter. Ok. De una vez les parece si creamos el privado, ¿no? Que sería exactamente lo mismo, nada más que, ¿saben qué? Ya nos equivocamos porque uno de acuerdo al ejercicio es el público, ¿no? Ajá, No. pero en la instrucción anterior nosotros escribimos emp1 Uno como el solito privado. sin el public. Entonces vamos a agregarle el public y como tenemos el create or replace, pues se va ahí a... Ok. Aunque, espérenme, no, ¿saben qué? No se va a reescribir porque serían dos distintos. Uno es público y otro es privado. Más bien vamos a tener que eliminarlo. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle drop synonym. Ok. Sí lo reescriben. Sí lo reescribe, no te manda error, pero en realidad lo que vas a tener es dos sinónimos, que se llame uno emp1, que va a ser privado, y un emp1 que va a ser público. ¿Me explico? O sea, no te va a marcar error. Sí, los va a tomar como diferentes, ¿no? Ajá, Por el hecho ajá. de que uno sea privado. Nos va a sacar dos. Sí, porque uno va a Bueno, ser, es que, bueno, mientras estaba haciendo la práctica aprendí unos truquitos y ajá, siempre que para verificar cosas hago un select object name from user ajá, objects para ver ajá. qué tengo. Y ahorita hice lo mismo y nada más tengo un emp1. Ok. Qué bueno que comentas eso. Lo que sucede es que los objetos que son públicos, como su nombre le indica, públicos, es decir, para cualquier usuario los puede ver, los objetos no se guardan en el esquema del usuario porque es público. ¿Ok? Si les hace sentido eso, se guardan en otro lado, se guardan en un esquema público, por así decirlo. Entonces, por eso nada más ves un objeto. No, ok. ¿Ok? Todos los objetos que son públicos, como por su naturaleza, no los podrías almacenar en un esquema en particular. ¿Ok? Porque son de uso común. Entonces, por eso el público no lo vemos en los objetos del esquema, ¿no? En los objetos del usuario, ¿no? De hecho, si Ok. quieren, ahorita vamos a comprobarlo para que quede más claro. Entonces, vamos a darle drop. Ajá, drop synonym emp1. Nada Ajá, más sería eso, ¿no? ajá, punto y coma y ya. Muy bien, Y, ahora vamos a ponerle el public. ok, Ok, sí, sería así. ajá. Y Y el ahora vamos a otro, hacer el emp2, ¿no? Decía ahí. Y ese sí va a ser privado, ¿no? Emp2. Muy bien. ok. Ok. Ahora si quieren vamos a hacer la consulta en User Objects, ¿no? User Objects es otra vista del diccionario que pueden usar. Ahí pueden visualizar todos los objetos que un usuario ha creado. Si quieren vamos a ponerle primero un desk para que vean qué columnas tiene la vista. Ajá, desk. Y le ponemos user objects. Ok, user-objects. Profe, Ajá. el nombre de usuario es un punto y luego sigue empleado. Ajá, para crear el sinónimo es el nombre del esquema, que en este caso sería tu usuario 0307, punto, y el nombre de la tabla a la cual vamos a darle permiso, Ah, ¿no? ok. Que en este caso sería empleado. Va, gracias. Ajá. Entonces, si observan aquí, hay varias, por ejemplo, las columnas que podrían ser útiles para ustedes podría ser object name y object type, ¿sí lo ven? Ujú, el tipo Para, y el nombre. ajá, entonces si quieren por ejemplo, viene una que se llama timestamp, que viene la fecha en la que se creó, más otras columnas, ¿no? Entonces si quieren vamos a poner object name,
Ok, sí, select, perdón, sí estaba bien. Select object name, object-name, coma, object-type, ajá, from ¿Cómo se llama? user objects. Ajá. Ok, muy bien. Ponemos punto y coma y bueno, ahí nos van a mostrar, vamos a enter. Creo que habrá que formatear un poco, ¿no? Bueno, ok, está bien. Entonces, si Ajá, se fijan, emp2 sí, no. nada más nos está mostrando un solo sinónimo, que ¿quién es? Sí, El sinónimo privado Ujú. que le pertenece al usuario, ¿ok? Entonces, hasta ahorita nada más tenemos ese objeto para el usuario invitado. Bueno, ahora vamos a comprobarlo, ¿no? El usuario invitado tiene acceso a ambos, tanto el público como el privado, ¿no? Entonces vamos a ver si ya podemos, ¿cómo podríamos ver si está funcionando nuestro sinónimo? Pues hacemos uso de él como si fuera una tabla. Select. Ajá, select asterisco from emp1, que sería el público. Ok, ponemos punto y coma. Y ahí está, ¿no? Ya estamos accediendo a él. Y lo mismo para El emp2. privado. Ajá. Y debe ser exactamente lo mismo, ¿no? Ahí está. Ok. Ahora, ¿qué pasa si intentamos acceder al privado, pero desde otro usuario, ¿no? Por ejemplo, nos podemos conectar con nuestro usuario 0307. Ajá, muy bien. Y ponemos lo mismo, pero ahora sería con El privado, ¿verdad? el privado. Y ahí Ok. nos debería de marcar que, vamos a darle enter, que no lo encuentra, ¿no? Porque Ok. ese es privado al usuario. Y ahora vamos a hacerlo con el público y ahí debería de funcionar sin problemas, ¿no? Ok. Ah, ok. Porque es público, o sea, cualquier usuario Ujú. tiene acceso. Ok. Ok, entonces básicamente Sí, sí. esa es la diferencia. Me preguntan acá en el chat, dice si no tiene que ser público. No sé exactamente a cuál te refieres, pero bueno, emp1 es el privado, ¿no? No, perdón, el público. No, el emp1, 1 es el el público. público y emp2 es el privado. Ok, y el público es el que tiene, el que puede ser usado por cualquier usuario. Ok, muy bien. Dice, se refería al primero, pero antes que lo que... Ok, muy bien, ok. ¿Dudas de esto, de sinónimos? Pues básicamente para eso sirven estos objetos, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos a, si no hay más dudas con esto, estaríamos acabando la parte 1. Vamos, si les parece, con la parte 2. Entonces, antes de eso, déjame traigo la lista para ponerte la Ok. participación. Ese es apellido Murrieta. Murrieta Murrieta. Villegas. Muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿dejo de compartir pantalla? Sí, por favor, gracias. Va. Listo. Ok, entonces vamos ahora con lo que sería la parte 2 del tema 7, que tiene que ver, bueno, ya estuvimos revisando todo lo que tiene que ver con creación de objetos, ¿no? Aprendimos a crear varios tipos de objetos, diría yo los básicos, ¿no? Los principales objetos que podrían existir en una base de datos, ¿no? Hay muchos más, pero bueno, para efectos del curso, con estos son los mínimos indispensables, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de qué pasa cuando queremos cambiarle algo a un objeto, ¿no? Cambiarle la estructura, modificar la estructura. Nótese que todavía no trabajamos con datos, ¿no? Hemos insertado algunos datos de prueba, pero todavía no hemos visto formalmente las instrucciones para manipular datos, ¿no? Entonces, eso viene ahorita un poquito más adelante.
A nivel general, cómo modificamos la estructura de un objeto, no nada más de tablas, sino de vistas, de sinónimos, de índices. Todo básicamente es con la sentencia alter, ¿ok? Ahorita hemos usado mucho create, ¿no? Create algo, ¿no? Create table, create synonym, create view, etc. Ahora viene la contraparte que sería alter y drop. Como su nombre los indican, alter va a ser para modificar algo o modificarle alguna cuestión a su estructura y drop para eliminar. Dependiendo de lo que queramos eliminar, por ejemplo, al interior de una tabla podríamos eliminarle un constraint, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos hacer una combinación. No queremos borrar la tabla, pero si queremos modificar, hacerle un cambio y ese cambio implica eliminarle un constraint, entonces ahí usamos una combinación, ¿no? Es un alter de una tabla y combinado con un drop, ¿no? Entonces, voy a irme directamente a lo que sería la sintaxis. Como pueden ver, es un poco extensa la sintaxis, todo va a depender de lo que queramos hacer. Pero en realidad es bastante intuitiva, ¿no? La sintaxis. ¿Qué le podemos hacer? Vamos a ver, empezar con alter table. ¿Qué podemos modificarle a una tabla? Bueno, básicamente podemos hacer bastantes cosas, ¿no? Es decir, podemos agregarle columnas, podemos modificar la definición de una columna, podemos eliminar una columna o eliminar un constraint, podemos agregarle un constraint o agregar más columnas, ¿no? Etcétera, etcétera. Podemos habilitar o deshabilitar constraints. Ahorita vamos a platicar, bueno, de una vez, acá en los ejemplos ahorita les digo qué significa habilitar o deshabilitar un constraint. Podemos renombrar una tabla, ¿no? Cambiarle el nombre, ¿ok? Y más, hay un montón, ¿no? de opciones que le podemos modificar una tabla, pero bueno, en general son las opciones básicas, ¿no? Y bueno, en este ejemplo, todos estos ejemplos es un resumen de prácticamente lo que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí, este primer caso dice, estamos agregándole una columna, ¿no? Entonces usamos la palabra add y nótese que no tengo que poner aquí la palabra column, ¿no? Sino simplemente add y digamos lo fácil es que una vez que ponemos add de aquí para adelante, es como si ustedes estuvieran creando la tabla, ¿no? Ya ponemos el nombre de la columna, su tipo de dato y los constraints que pueda tener, ¿no? O sea, ya de aquí para acá es lo que ustedes ya conocen, ¿no? En este otro ejemplo, modify, por ejemplo, modify lo que hace es cambiarle algo, ¿no? No quiero agregar ni eliminar. En este caso, ¿qué hace este ejemplo? Le está cambiando, más bien, le está reasignando un tipo de dato a la columna comisión y aparte le está asignando un valor por default, ¿no? No tienen que reescribir toda la definición de la tabla. Por ejemplo, alguien podría preguntarse, oye, ¿y qué le pasa a la columna comisión con el not null, ¿no? O sea, supongamos que originalmente comisión fue definida como not null, como puede ser aquí, ¿no? Bueno, es que se la agregamos acá, ¿no? Supongamos si hubiera estado definida como not null, esa definición se conserva, o sea, no tienen que redefinir toda la columna, sino únicamente hacer el cambio que quieren, ¿no? ¿Cómo le eliminamos una columna a una tabla? Usamos drop column, ¿no? Bueno, y de arriba se me pasó a comentar, cuando agregamos una tabla es importante tener en cuenta que la columna se agrega al final de una tabla, o sea, al final de las columnas. No hay manera de agregarla al inicio o en alguna posición en particular. Entonces siempre se agrega al final. Sí es importante porque, sobre todo cuando veamos DML, hay que tener cuidado, ¿no? De cómo está el orden de las columnas para no equivocarnos. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, podemos marcar como una columna como unused, que significa una columna que no esté en uso. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando deciden que ya una columna no se va a usar. Y lo más sencillo sería hacer esto, ¿no? Drop column. El detalle es que ya en una base productiva que pueda tener tablas muy grandes, eliminar una columna implica hacer bastantes cambios a nivel de disco.
Entonces es una operación que normalmente se tarda. Si su base de datos en ese momento está muy ocupada o si hay muchos clientes que están usándola, entonces nada más la marcan y ya después cuando la base de datos esté más tranquila, pueden hacer ya la eliminación real, ¿no? El marcarla implica que ya no va a estar disponible, ¿no? Ya los usuarios ya que intenten acceder a esta columna ya no van a poder. Sigue existiendo la vista, perdón, la columna, pero ya no la pueden usar, ¿no? Después, ya cuando la base esté un poquito más tranquila, bueno, pueden poner drop unused columns, ¿no? Y con esto ya se elimina ahora sí la columna, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, renombrar una columna, ¿no? Ponemos alter table, la palabra rename y después viene column. Aquí sí tengo que ponerle column porque rename lo puedo usar tanto para una columna como un constraint. Entonces también podrían, por eso aquí sí necesitamos poner la palabra column. ¿Ok? Igual en drop. En drop necesito poner column, ¿por qué? Pues porque puede ser que quiera eliminar una columna o un constraint, ¿no? Entonces, en rename column viene el nombre de la columna viejito y el nombre nuevo, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Marcar una tabla como read-only, como su nombre lo indica, ustedes pueden, a nivel de una tabla, evitar que hagan cambios, ¿no? Que hagan inserciones o que hagan modificaciones, excepto lecturas. Solo lecturas van a permitir. ¿Para qué sería útil esto? Por ejemplo, en un respaldo. Imagínense que quieren hacer un respaldo de una tabla, pero mientras hacen el respaldo no quisieran que los usuarios cambiaran, ¿no? Los datos de la tabla para que su respaldo fuera consistente. Porque imagínense si están haciendo cambios al mismo tiempo que están respaldando, pues pueden tener ahí inconsistencias, ¿no? Con los datos respaldados. Entonces, para no restringir el acceso a sus usuarios, pues simplemente la marcan un ratito por read-only en lo que hacen su backup y ya después la regresan, ¿no? A modo de escritura. ¿Qué más pueden hacerle una tabla? Por ejemplo, le pueden agregar, me ponen aquí en el chat como en los catálogos, ¿es correcto? Imagínate que quieras darle mantenimiento a un catálogo o a lo mejor quieras hacer un backup, o copias, por ejemplo, hay veces que se requieren hacer copias de catálogos y para evitar que nadie modifique tus datos mientras estás copiando, entonces puedes ponerla como read-only, ¿no? Agregar constraints. ¿Cómo le agregarías un constraint a una tabla que ya está creada? Bueno, aquí en lugar de poner add sin nada, le pones add constraint para indicarle que es un constraint. Y se fija, ya de aquí en adelante del add hacia acá es lo que ya hemos aprendido, ¿no? De toda la sintaxis para crear el constraint, ¿no? Deshabilitar un constraint, habilitar y deshabilitar constraints. ¿A qué creen que se refiere eso? Un constraint deshabilitado básicamente lo que nos significaría es que por un rato el constraint no valide. Por ejemplo, si ustedes deshabilitan, en este caso, en este ejemplo, pareciera que es un constraint de tipo unique, ¿no? En el RFC. Si ustedes deshabilitan un constraint, significa que si llegáramos a insertar un RFC duplicado, ese constraint no nos diría nada, no nos marcaría ningún error. Muy probablemente que ustedes se preguntarían, bueno, ¿y eso qué utilidad tiene, no? O sea, realmente no se hace para permitir insertar datos que no funcionen, ¿no? O que no cumplan con el constraint, a menos que estén haciendo alguna prueba o algo muy particular, ¿no? Pero un uso práctico que pudiera tener esta funcionalidad es también para hacer, sobre todo, migraciones de datos. Imagínense que tienen que cargar una tabla, imagínense que les mandan un archivo, qué sé yo, o una tabla y tienen que hacer una copia de datos de una tabla origen a una destino. Entonces tienen que estar haciendo inserciones masivas hacia una tabla. Si una tabla tiene todos sus constraints habilitados, bueno, por cada registro que se esté insertando o modificando, los constraints tienen que estarse validando, ¿no? Entonces, por cada registro es ejecutar todos los constraints, todas las expresiones,
para validar que cumplan. Y si cumplen, bueno, ya se inserta, ¿no? Eso demanda tiempo. Entonces, si tienen, por ejemplo, ahí restricciones, ¿no? Sobre todo en producción es muy común que les den ventanas de tiempo muy pequeñitas, ¿no? ¿Sabe qué, ingeniero? Me tiene que hacer una copia de esta tabla, pero nada más tienes 10 minutos, ¿no? Porque a los 10 minutos ya empiezan los usuarios a trabajar. Y entonces, hay ocasiones en que pues el tiempo es muy corto, y una manera de reducir los tiempos que se tardarían es justamente deshabilitando los constraints. Cuando deshabilitan los constraints de toda la tabla, ustedes pueden hacer la copia de datos y el tiempo que se va a tardar va a ser mucho menor a que si los tienen habilitados. Entonces, una vez que los datos ya están cargados en la tabla, lo que pueden hacer es volverlos a habilitar, pero ya con los datos adentro. Entonces, eso es mucho más rápido, ¿no? Es más rápido habilitar un constraint sobre datos que ya existen en la tabla a estarlos validando de uno en uno. ¿Ok? Entonces, obviamente todos los registros deben de cumplir con el constraint para que se pueda habilitar. Si no se puede, si no se habilita, ahí estamos en problemas, ¿no? Porque si con un registro que no cumpla el constraint, ya no se habilita. En términos coloquiales, mucha gente dice, el constraint no sube, ¿no? Cuando dicen, es que el constraint no subió, significa que no pudieron habilitarlo porque algún registro no se los permitió, ¿no? Y ahí sí estamos en problemas, ¿no? De repente ya tienen, de hecho alguna vez sí me tocó ver en producción que ya estábamos así como que, así en tiempo de que ya teníamos que tener la base lista, ¿no? Porque ya iban a empezar a operar los módulos, ¿no? Del IFE. Y no subían los horrendos constraints, no subían. Entonces nos marcaba ahí errores, que había registros que no cumplían con el constraint. Y es donde se pone la cosa interesante, ¿no? Porque ahí sí tienes que estar detectando, ¿no? Que registros no cumplen. Entonces se puede poner interesante ahí el asunto, ¿no? Entonces, bueno, ya que ocurre eso, ya que está seguro de que todos los datos están seguros, que todos los datos están bien, pueden poner enable constraint y ya su constraint vuelve a estar disponible, ¿no? Eliminar un constraint, bueno, pueden poner drop y el nombre del constraint. Aquí, nótese cuando hacemos algo con los constraints, de aquí la importancia de que tengan las convenciones de nombrado para que no se nos dificulte identificarlos, ¿no? A cada constraint. Renombrar una tabla, aquí escribimos, ¿no? Alter table, rename to y el nuevo nombre, ¿ok? Si esta tabla llegara a tener referencias, o sea, llaves foráneas, no hay problema, esas referencias se actualizan con el nuevo nombre, ¿no? Eliminar una tabla, ¿no? Usamos drop. Aquí puede ser que tengamos errores si la tabla tiene dependencias, ¿ok? ¿A qué me refiero con dependencias? Si tiene llaves foráneas, ¿no? Si hay llaves foráneas que hacen referencia a esta tabla, por default no la podemos eliminar, ¿no? Si queremos forzar la eliminación, entonces usamos Cascade Constraints. Cascade Constraints lo que hace es, aparte de eliminar la tabla, se eliminarían todas las llaves foráneas que hubiera en otras tablas. Aquí no confundirse. Lo que se elimina nada más es el constraint, pero lo que se queda es el atributo, ¿no? Por ejemplo, si tengo una tabla, vamos a suponer, aquí no tengo ningún diagrama, pero bueno. Supongamos que tenemos la tabla, ¿se acuerdan? Puesto y empleado, en donde en la tabla empleado tenemos una columna que es puesto ID y ese puesto ID es una foránea. Si nosotros elimináramos a puesto y le ponemos Cascade Constraint, ¿no? ¿Qué le pasaría a la tabla empleado? Bueno, en la tabla empleado la columna puesto ID se va a conservar, sus valores se van a conservar. Lo único que se va a eliminar va a ser el constraint de llave foránea, o sea, la referencia. Eso es lo que se va a perder. Entonces, al final de esto nos quedaría la columna puesto ID con todos sus valores, pero ya esos IDs ya no están referenciando a ninguna otra tabla, ¿no? Es como dejar valores huérfanos. ¿Ok? Y bueno, una última que es el purgado de tablas. Esta instrucción es
algo así como hacer un shift suprimir. No sé si alguien lo ha hecho en Windows, por ejemplo, que si ustedes eliminan un archivo y le ponen shift suprimir, se saltan la papelera y lo elimina de manera directa, ¿no? Entonces, ese sería el equivalente. Cuando hacen un drop, en realidad, cuando hacen un drop de la tabla, el espacio que está ocupando esa tabla realmente no se libera. ¿Ok? Esto es para, bueno, algunas funcionalidades que tiene la base de datos me permiten recuperar una tabla aunque la haya eliminado. Siempre y cuando esté bien configurada, ¿no? Pero si por alguna razón se equivocan y sin querer se eliminan una tabla, hay manera de recuperarla, ¿no? Pero si se utiliza la opción de purgado, ahí sí ya no, ¿ok? Y ahí ya provocan que se liberen los datos, ¿no? El espacio se libere más bien. Bueno, entonces a grandes rasgos estos son el resumen de las cosas que le pueden hacer a una tabla, ¿no? Pues vamos a irnos directamente al ejercicio para practicar un poco. Profesor, Entonces, ajá, adelante. si es muy mortal matar totalmente la tabla, ¿como por qué tendríamos que borrarla sin que pudiéramos recuperarlo? O sea, ¿por qué llegar a tal extremo? De hacer el purgado, Ajá, porque necesitas espacio. O sea, imagínate que ya esa tabla tú dirías, "Ah, no te veas tan agresivo, ¿no? Dale drop y ya." O sea, me imagino que lo harías por precaución, ¿no? Por si se te llegas a arrepentir. ajá. O Igual sea, la porque, recuperas, ¿no? sí, El de, porque suena muy extremista, ¿no? O sea, sí, quiero sí. decir, o sea, yo no tengo experiencia en esto, pero pues tirar algo así totalmente a la basura sin tener una posterior recuperación a veces puede ser muy extremo. Sí, lo que sucede es que hay situaciones, te digo, ¿qué pasa si ya no tienes espacio? ¿Qué tal si esa tabla tiene millones de registros? A lo mejor es una tabla que utilizaste tal vez para pruebas y ya no la necesitas, ¿no? Ah, ok. Entonces ahí ya puedes aplicar esta opción. Ah, ahora, aunque no sea de pruebas, aunque sea una tabla que era usada, pero si tú estás así 100% seguro de que ya no la vas a usar, ¿no? Puedes usar esta opción. Además, te digo, si no la utiliza esta opción, si utilizas drop, en realidad no estás liberando espacio en disco. Y imagínate qué tal si ya no tienes espacio para nuevos datos y necesitas insertar datos. Entonces la manera de liberar el espacio sería con esa opción. ¿Ok? Esa es otra opción en donde podría ser útil. Ahora, no podría ser no tan grave que la utilices si es que tienes un backup, por ejemplo. ¿Ok? Teniendo un backup, si llegaras a requerirla, entonces puedes irte a ese backup y de ahí la rescatas. Los backups, los respaldos de bases de datos, cuando se hacen, se copian en otro lado, ¿no? Entonces ya estas instrucciones ya no les afectan a los backups. Entonces, otra opción sería, bueno, antes de eliminarla de tu base en línea, hago un respaldo, ese respaldo lo guardo y ya si la llego a ocupar, pues entonces lo obtengo de dicho respaldo, ¿no? Igual, cualquier base productiva debe tener al menos un esquema básico de respaldos frecuentes, porque si no, cosas feas pueden pasar, ¿no? Entonces, es muy arriesgado que una base productiva opere sin tener un esquema de backups. ¿Ok? Pero bueno, ese ya es un tema más de avanzadas. Vale. ¿Ok? Bueno, vamos con los ejercicios. Voy a abrirles el PDF. Ahora, en estos ejercicios ya vamos a crear un nuevo usuario porque son ejercicios nuevos. Entonces les voy a abrir el PDF para ver las instrucciones. Es este. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es, si ven el PDF, ¿verdad? De los ejercicios del tema 2, del Sí. tema 7, parte 2. Ok. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, miren, tenemos un modelo de bases de datos que es este que ven aquí, pero el detalle es que tiene errores, ¿no? Hay algunos errores que se cometieron y vamos a pensar que
esquema ya está creado, ¿no? Entonces, ahorita ya no me interesa que nos pongamos a crear todo esto, ¿no? Porque pues, nos vamos a tardar mucho. Entonces, para eso vamos a hacer uso de los scripts que tienen en la carpeta de Drive. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a crear un nuevo usuario, pero para eso ya vamos a usar un script. Este script es el que se encarga de hacer todo, ¿no? De hecho, miren, lo voy a abrir. Si quieren, en lo que los explico, vayan obteniéndolo. Si no lo tienen a la mano en su carpeta en Drive, bajen este script de favor. Y para no complicarnos tanto, cópienlo en el escritorio. ¿Ok? De hecho, voy a hacer lo mismo y ahorita lo ejecutamos. Entonces, este script lo tienen ahí en su Drive, en su carpeta de Drive. Entonces, dejen hago lo mismo. Entonces, vamos a suponer que esta es mi carpeta de Drive. Aquí está. Entonces, se llama Ejercicios Tema 7 Parte 2. Entonces, lo voy a copiar al escritorio. Lo voy a pegar aquí. ¿Ok? Y bueno, en lo que ustedes hacen lo propio, lo voy a abrir para más o menos echar un vistazo a este script. ¿Ok? Entonces, lo único, como pueden ver aquí en el script, lo que hace es, primero que nada, esta instrucción. Esta instrucción puede ser útil. No sé si ahorita en su práctica 7 les pasó que ejecutaban los scripts y les salían un chorro de errores, ¿no? Y ahí es cuando se cuestionaban si realmente eran buenos para las bases de datos, ¿no? Pero bueno, no es cierto. Esta instrucción puede ser útil, ¿por qué razón? Porque cuando haya un error, ¿ok? Cuando haya un error, lo que va a pasar es que la ejecución de su script se va a detener whenever SQL error exit. Es decir, cuando ocurra cualquier error, la ejecución se detiene y vamos a salir de SQL Plus. Eso puede ser útil por si tienen alguna situación en donde no quieren que la ejecución continúe si algo falla. Puede ser útil cuando estemos haciendo una práctica porque ahí nos vamos a dar cuenta de, en el primer error, ahí nos detenemos, ¿no? Corregimos el error y volvemos a intentar. Entonces puede ser útil, ¿no? Por eso aquí la dejé, ¿no? Para, si algo de esto llega a fallar, ahí nos detenemos, ¿no? Y bueno, después el script lo que hace es que se conecta con el usuario sys y se va a crear un usuario nuevo. En este caso va a ser, vamos a crear, ahorita les digo cómo se va a llamar. Nótese que cuando podemos pedir datos de entrada, cuando ejecutemos el script, si ponemos ampersand, lo que va a hacer en este caso SQL Plus nos va a pedir el valor de la variable usuario para poder ser sustituida, ¿no? Entonces vamos a crear un usuario, le vamos a poner un password y ese nuevo usuario, vean, le está otorgando aquí ciertos privilegios. Después se conecta con ese usuario, ¿no? Se conecta con ese usuario. Utilizamos el doble ampersand aquí para pedir el nombre, ¿no? de esa variable. Y ya después podemos reutilizarlo sin que lo vuelva a pedir. ¿Ok? En el chat me dice, hay una forma de deshacer lo que hace un script, que al interrumpirlo se deshagan los cambios que hizo. Bueno, aquí depende las instrucciones. Si son instrucciones DDL, como son create y alter, ya no podemos hacer como un control Z, ¿no? Si queremos deshacerlo, tenemos que hacer que nuestro script sea, que tenga las instrucciones necesarias para que podamos ejecutarlo n veces. Por ejemplo, si nuestro script crea una tabla, si lo ejecutamos 2 veces, pues a la segunda me va a decir que ya existe, ¿no? Una manera de resolver eso es utilizar create or replace, pero bueno, no todos los objetos tienen create or replace. En el caso de una tabla no lo tiene. Lo que se podría hacer ahí es primero hacer un pequeño programita que valide, ¿no? Si la tabla ya existe, que la borre y luego ya la vuelves a crear. ¿Ok? Entonces, nada más que eso ahorita no lo vemos porque necesitamos un poquito de programación PL. ¿Ok? Pero es la manera. Para datos, para cuestiones de DL,
ahí sí podríamos hacer un rollback porque son datos. ¿Se acuerdan que platicamos brevemente de las transacciones? Ahí, si algo falla, podemos cachar el error y ahí hacemos rollback. Eso va a provocar de que todos los datos que habíamos insertado o modificado se regresen a su estado original. Pero eso es a nivel de datos. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. ¿Ok? Otra variante de esta instrucción que les digo de whenever SQL error exit es poner whenever SQL error exit rollback. Sobre todo si estamos trabajando con datos, puede ser conveniente poner un rollback. ¿Para qué? Para que todos los datos que hayamos cambiado, modificado, insertado, justamente se regresen a su estado original. Entonces esto puede ser útil cuando trabajemos con datos, ¿no? Bueno, posterior a eso, vean que el script crea una serie de tablas, ¿no? Y aquí, aprovechando que lo tengo, voy a agregarle una instrucción. Ya que creo todos estos objetos, vean, ya nada más me muestra unos mensajitos y ya me deja aquí como conectado con el nuevo usuario. Voy a agregarle aquí una instrucción que se llame, ya que acabemos de crear todo, si quieren ustedes, si ya tienen su script a la mano, háganlo también. Voy a poner un whenever SQL error. Ahora le voy a poner continue, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya que me aseguré que todos los objetos se crearon sin ningún problema, bueno, ya voy a regresar al comportamiento original, porque si le sigo dejando esta configuración, si después me equivoco en una instrucción, a lo mejor hago algo mal, pues lo que va a pasar es que me va a sacar de SQL Plus porque aún sigue habilitada esta opción. ¿Ok? Entonces, con esto evito. De hecho, aquí el rollback se lo voy a quitar porque realmente no es necesario, no tengo datos realmente. Entonces, con que quede la de arriba, que es whenever SQL error exit, es suficiente. Entonces, esta la voy a quitar. ¿Ok? Y ya se queda así. ¿Ok? Entonces, ya tienen listo su script. Ah, bueno, déjenlo. Este está en el escritorio. Lo voy a guardar. Acá para que ya se quede de manera permanente, ¿no? Bueno, en lo que lo guardo, ustedes vayan preparando su script. Ok, entonces, tema 7 y aquí. Ok, muy bien. Entonces vamos a ejecutarlo ahora en SQL Plus, ¿ok? Entonces, nuevamente, bueno, esto lo voy a hacer yo ahorita. Y pero ustedes también háganlo, ¿no? Para tenerlo también aquí, si no. Entonces, miren, lo primero que hay que hacer en su terminal, cámbiense al directorio donde esté el script, en este caso al escritorio. Aquí lo voy a ubicar. Aquí está el archivo, que en este caso se llama, ¿dónde está? ¿Y no lo podemos hacer con ruta absoluta para evitar Si volver quieres, a aquí poner el están. archivo Si del... quieres también, nada más que yo recomendaría traten de evitar con absoluta. Bueno, se puede siempre y cuando el script no invoque a otros. Si les hace sentido, ¿por qué? Si no, por ahí hubo Sí, alguien que mandó unos errorcillos yo. de, mira, curiosamente, ¿no? Si usas las rutas absolutas y si este script invoca a otros, muy probablemente no vamos a tener errores porque cuando el script invoque al otro, pues no vas a ver que el script está en una ruta absoluta, ¿no? Está en otra ubicación. Pero bueno, en este caso se puede porque es uno solo. ¿Ok? Aquí está. Entonces lo que vamos a hacer es, fíjense, voy a poner SQL Plus diagonal no log. Ahorita me voy a conectar con SQL Plus, pero sin ningún usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque el script se va a encargar de hacer todo.
¿ok? Se fijan aquí el script pues se conecta con sys. Entonces no necesito conectarme de manera directa. ¿Cómo ejecuto el script? ¿Se acuerdan? Ponemos ¿qué? Start o arroba y pongo el nombre del script. ¿Ok? Entonces el script cuando lo ejecuto me va a, si se fijan, ya me pregunta aquí el nombre de la variable. Dice que proporciona el password para el usuario sys. Bueno, de hecho de entrada es esta instrucción. Entonces aquí me pide el password. Entonces vamos a darle que el usuario es system. Pero ¿saben qué? Creo que ese usuario en mi máquina ya existe. A ver, entonces denme un segundito. Voy a eliminarlo porque si no me va a marcar aquí error. Voy a eliminarlo aquí rápidamente. Entonces, SQL Plus. Aparte ni he levantado mi instancia, qué barbaridad. No, pues así como va a funcionar, ¿verdad? Es que el otro ejercicio, como lo hizo, no lo hice yo, entonces dejen que levante la instancia. Ok, de los demás, si quieren ya pueden, bueno, ahí cuando le dan enter al password de sys, les va a preguntar por el otro usuario. Ahorita les digo cómo. Nada más dejen que levante. Mientras esto termina, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces ya nada más que levante y elimine el usuario mientras vayan ejecutando su script, así como lo tengo en la otra terminal. Pide Ok. un usuario y una contraseña. Ajá, ahorita les digo cuál. Déjenlo borro. Drop. Creo que es 2. Ok. Drop user. Y aquí sí le tengo que poner el cascade constraint porque ya tiene objetos, ¿no? Cascade constraint. No, más bien, perdón, para el usuario es cascade nada más. No tiene que ser constraint. Ok. Cuando quieran eliminar un usuario y que se lleve también todos sus objetos, pueden ponerle cascade. Ok. Ya está. Entonces ahora sí ya me va a permitir crearlo, ¿no? Entonces pongo system acá. Ahora aquí el nombre del usuario dice proporcione el nombre del usuario y password. Vamos a ponerle nuevamente su propio nombre. En mi caso sería, ¿no? Jorge, y vamos a ponerle 0307, pero como es la parte 2, vamos a ponerle un 2 al final. O sea, similar a su usuario, pero al final agreguen un 2. ¿Ok? Y ya que tenemos eso, entonces damos enter, ponemos el password, bueno, el password, pues que sea el mismo, ¿no? No hay problema ahí. ¿Ok? Y ya después que le doy enter, lo que va a hacer el script ya va a ser crear todos los objetos. Entonces le voy a dar enter. ¿Ok? Y ya que hago eso, ya si se fijan, ya me genero todas las tablas que están en el script, ¿no? Y ya me deja conectado con este usuario. ¿Ok? Entonces se me olvidó prender el spool aquí, pero bueno, ustedes pónganlo, ¿no? Hoy estamos ¿qué? ¿A cuánto estamos hoy? A 14, ¿no? Entonces sería 04 o 14. Ok. Muy bien, ya todos están con su nuevo usuario creado. Ya. ¿Ya? ¿En eso andan? Ok. Mientras, ¿quién dice yo? Necesito un nuevo voluntario para los ejercicios. Profesor, ¿serían en este momento ya dos spools, no? O bueno, en este momento, No, puede ser el mismo. O sea, si lo habilitaron desde hace rato, mientras no se hayan salido de SQL Plus, pueden seguir usándolo. Si por alguna razón se salieron, pónganle el append para que sea el mismo, ¿no? No pasa nada que sea otro tema, ok. ¿vale? Pregunta, ¿quién participó hace ratito? Apellido.
Ya se fue el que participó. No, estoy yo aquí. Hace rato fui yo, Murrieta. Murrieta, ok, muchas gracias. Es que no te había puesto la participación. Ya, Ah, ok. ya Gracias, está. profesor. Ok. Eh, entonces, ¿quién dice yo? ¿Nadie? ¿O ya hago democrática selección de la lista? Yo, profe. Ok, muy bien. ¿Apellido? Gamiño, pero permítame tantito. Sí, sí, no te preocupes ahorita. ¿Alguien tiene alguna duda o complicación para crear el script? Para haberlo ejecutado, todos ya lo ejecutaron. Yo solo tengo una duda, profe, en el spool. Sí. Se tiene que enseñar cómo corre el No, script, ¿sí? ¿No? no hay problema. Si no alcanzaste a hacer eso, no hay problema. Puedes ponerlo después. O lo podemos copiar y pegar, ¿no? Si Lo quieres, copiamos y lo pero pegamos. Va, no hay problema. O sea, si lo mandas, si lo entregas así, sin eso, no hay problema. ok, gracias. Ya, profe. Ok, muy bien. Entonces voy a terminar voy a dejar de compartir y nos compartes tu pantalla, por favor. Bueno, en este tema, entonces les comentaba, nos piden hacer ahí algunos cambios, ¿no? Al modelo que tenemos ahí. Ok. Ok, entonces déjenme aquí. Si todos ven la pantalla de Luis, parece que sí, ¿no? Sí, sí, profe. Ok, entonces vamos ahora a empezar a ver los ejercicios que tienen ahí en el PDF. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. Dice, la tabla libro tiene una PK incorrecta. Debe ser libro ID y no el campo nombre. Ok. Si se fijan en el esquema que está mal, la llave primaria dice nombre, ¿no? Está mal. Entonces, ¿cómo corregiríamos ese detalle? Con un alter. Ok, con un alter, pero primero tenemos que hacer algo, ¿no? Antes de... Quitar el constraint de acá. Exacto. Tenemos que quitarle el constraint a ahorita la columna nombre, ¿no? Acá en el chat me ponen deshabilitar. ¿Qué será? ¿Con deshabilitarlo será suficiente? No, tenemos que tirarlo. Hay que quitarlo, exacto, porque si lo deshabilitas y si tú intentas crear otro constraint de llave primaria, nos va a marcar un error, ¿no? No puedes tener dos constraints de PK en la misma tabla. Entonces, más bien ahí aplicaría una eliminación. ¿Cómo eliminamos ese constraint? De acuerdo a lo que platicamos hace rato. Con drop. Con drop. Alter table, Pero primero va constraint. alter, exacto. Ok, porque es un cambio que aplica a la tabla. Entonces diríamos alter table, libro. ¿Para todo está bien el tamaño de letra? ¿Si lo ven bien? ¿O quieren que lo agrandemos un poquito? Todavía hay salud visual. Todavía tienen salud visual. Están jóvenes, ¿verdad? Entonces todavía ven. Ok, está bien. Alter table, libro. Entonces vamos a ponerle, ahí sería ¿qué? Drop, espacio, ponemos drop. Ajá. Y después vendría el constraint, drop constraint. Un poquito más grande, dicen aquí algunos compañeros. A ver si puedes hacer un poquitito más grande el tamaño de letra, estaría genial. Ándale. Ok. Muy bien. Alter table, libro, drop y le ponemos ¿qué? Constraint. Constraint. Ok. Drop constraint y le ponemos el nombre del constraint y aquí es donde viene lo bueno, ¿no? Este modelo sigue las convenciones que hemos usado, entonces si es eso, ¿cómo debería de llamarse ese constraint? Libro-PK. Nombre. Libro-PK, entonces vamos a ponerlo, libro-PK y debe funcionar. ¿Ok? Por eso les digo de la importancia de las convenciones. Muy bien, punto y coma, damos enter y ya le quitamos el constraint. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Agregar el constraint otra vez. Agregarlo, pero ya no a nombre, ¿no? Sino a libro ID. Entonces eso sería Alter. alter table,
libro, ¿no? Ok, vamos a decirle add constraint. Y ya de ahí en adelante ya es como si la estuviéramos creando, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la sintaxis para crear un constraint? Palabra constraint y después, El tipo de constraint, antes del tipo, el nombre, el nombre, ¿no? Que están de acuerdo que debería de ser libro, libro PK, ¿no? El mismo. El mismo, exacto. Y ya de ahí ahora sí que sigue, el tipo, ajá, que sería mm, primary key, muy bien. Pero, ¿están de acuerdo que así no funcionaría, ¿no? ¿Qué me falta? Tengo que indicarle la columna, ¿no? Exacto. Entonces, entre paréntesis, después de primary key, ¿está bien? Después de primary key ponemos entre paréntesis qué columna va a tener ese constraint, ¿no? Que en este caso sería ¿quién? Libro ID. Ok. Punto y coma. Ya está. Y bueno, ese fue el cambio número en inciso A. En el inciso B, si no hay dudas, dice, a la tabla histórico status libro le falta el campo libro ID, ¿si lo ven? sí, Les faltó ponerle ese atributo que representa una feca con libro. Entonces, ¿cómo le agregamos ese atributo y ese constraint a histórico? Ahí sería ahora agregar una columna, ¿no? Entonces pondríamos, alter, ajá, alter table, histórico status libro. Ah, status va con E así tal cual, E status libro. Ajá, y ahora, ¿qué sería? Vamos a agregar una columna, ¿no? Entonces ponemos add. Y ya de ahí es como si estuviéramos creando la tabla, ¿no? Vendría para definir una columna que escribimos. el nombre de la columna, El nombre de la columna que sería en este caso mm, libro ID, ¿no? Porque es la llave foránea. ¿Están de acuerdo? Sí. sí, Libro ID y de acuerdo al diagrama debe ser no nulo, ¿no? Entonces le ponemos not null. Ajá. Y de una vez, aquí no le falta el tipo, ¿no? paréntesis. no, está bien. Ya después de add, hagan de cuenta que es como si estuvieran en el create table, ¿no? Y ya de ahí podríamos ponerle de una vez el constraint, ¿no? Si quieren utilizar column constraint, ¿qué podríamos poner ahí? Vamos a dar enter si quieres. Y ponemos, ¿qué seguía de ahí? ¿Se acuerdan? Si eso es una foránea. Constraint, Ajá. nombre de constraint, Ujú. referencias, Constraint. Sí, que sería, de acuerdo a nuestra convención de nombrado, sería libro PK. No, más bien sería histórico, status, libro, histórico status libro, que es el nombre de la tabla. Ok, muy bien. libro ID FK. Ujú. Libro ID-FK. Muy bien. ¿Y luego qué seguiría de ahí? el tipo, Referencias, El references. Ajá. Y luego sería, no, antes del paréntesis, primero la tabla, ¿no? Libro, muy bien. Y entre paréntesis, ahora sí, libro ID. Ok, punto y coma. Y ahí está. Sí, para todos es claro. O sea, se fijan, después del add ya es como si estuviéramos creando la tabla. ¿No le faltó la ID en la parte del histórico status libro ID, FK? De hecho, sí. Bueno, ahí nos falló un poco la convención, ¿no?
Que de hecho la podríamos cambiar, ¿no? Aprovechando. Nunca he renombrado un constraint así, pero a ver, vamos a hacer si funciona. Alter table, histórico, status libro. Y debería de ser, ¿qué cosa? Rename, ¿no? Pero ahora va a ser, en lugar de la tabla, tenemos que ponerle constraint, ¿no? Rename constraint y vamos a ponerle el nombre viejo, que sería histórico, status libro, libro FK. Ok, y deberíamos ponerle un to y a ver si funciona. Histórico, status libro. Ok, muy bien, libro ID y ya. No. Está mal, ¿no? Porque sería histórico, status libro, guión bajo, libro ID, ¿no? Y ahora sí, guión bajo FK. Ok. Ok. Muy bien. Ahora, un comentario aquí. Nótese que aquí agregamos una columna y le agregamos el constraint not null. Esto está bien, no pasa nada, pero ¿qué hubiera sucedido si la tabla ya tuviera datos? Si la tabla ya tuviera datos, no podríamos crear una columna con not null. ¿Ok? Por obvias razones, ¿no? Que ya hay datos, la nueva columna forzosamente tendría que tener valores nulos. Entonces ahí no podríamos ponerle not null, ¿ok? Aquí no hay problema porque ya hay datos. Perdón, porque no hay datos, no están vacías las tablas. Entonces nada más ahí tener en mente eso, ¿ok? Bien, vamos con el inciso C. El inciso C dice: cada libro debe contar con una clave única de 10 caracteres, sin embargo, este campo no fue creado y tampoco tiene ese constraint, ¿no? Que sea única. ¿Cómo haríamos ese cambio? Con un alter libro add. Ajá, y ahora vamos a agregarle una columna, ¿no? Ok, entonces vamos a escribir alter table libro y ahora vamos a poner add y sería clave. Ahora es un varchar 2 de 10. Ok, y le ponemos not null. Aquí se vale porque están vacías las tablas. Y de una vez les parece, podemos poner el constraint, que sería, que constraint debe ser un unique, ¿no? Entonces escribimos constraint. Aquí ya es como si estuviéramos creando la tabla, ¿no? ¿Cuál sería el nombre del constraint ahora? Es clave UK. Primero la ¿O tabla, cómo? ¿no? Libro, Ah, sí. libro, guión bajo clave, guión bajo UK. Y luego, Y check. será check, más bien un unique, ¿no? Sí. Dice, debe contar con una clave única de 10 Sí. caracteres, ¿no? Para ser de 10, pues ya es un varchar 2 de 10. Y el unique, pero ese unique, ¿qué le falta? Le falta algo, ¿no? Ah, no es cierto, está bien, porque es column constraint, ya vi. Y no estoy ya con eso, ¿no? Ok. Damos enter. Ya está. Ok, ese es el inciso D, C. En el inciso D ahora dice, el rango de precios que se manejan para los libros va desde 20 hasta 5,000.
Sin embargo, el campo creado no cumple con este rango. ¿Se fijan qué tipo de dato tiene ahí en la columna precio? Es un number de 5.2. Pero ese 5.2 no me permitiría guardar, por ejemplo, el valor 5.000. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué cambio tendría que hacerle ahí para soportar ese rango? Que fuera 6.2. Que fuera, yo creo que 7, ¿no? 7. No, No, está bien, tiene, no, no. No, sí, porque serían 4, 5, 6, no, está bien, 6. Sí, puede ser 6, 6,2, ¿no? ¿Cómo le cambiaríamos entonces la precisión y la escala? Modify. Con un modify, ¿verdad? Le ponemos alter table. Libro. Y ahora ponemos modify. Y de ahí ya después de modify, ¿qué queremos cambiar? La columna precio. ¿Y qué cambio le vamos a aplicar? Number. Ahora sería de 6,2, ¿no? Ok. Punto y coma y ya acabamos. Ok. Inciso E. profe, tengo una ligera duda. En ese caso, nosotros estamos diciendo que el precio puede tener 4 dígitos, ¿no? Y 2 decimales. Así es. Pero entonces estaríamos dejando que la base de datos registrara el precio de, no sé, 9,000 pesos, que está fuera del rango que nos dice, ¿no? Ujú, ujú. Ahí no hay forma de poder delimitar de Sí, manera como exacta. podemos meter un check, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí, sí. Ok, Ya con eso podrías decir que el precio máximo sea 5,000, ¿no? sea 5,000. Ajá. Ok, vale. Ok. Gracias. Ok, inciso E. Dice, en algunos casos al registrar un libro no se conoce la temática, por lo que la base de datos debe permitir registrar libros sin temática. ¿Qué cambio aplicaría ahí en ese caso? Quitarle el not null. Ujú. ¿Cómo podríamos hacer eso? Hay dos, digamos, dos maneras, una con el nombre del constraint, pero como se trata del not null, podemos hacerlo un poco más directo. Podemos escribir alter table libro. Ok. Modify temática. ¿Y cómo le diríamos que sea nula? Simplemente ponemos temática, ponemos la palabra null. Ok. Pues, Y ya. temática ID, ¿no? ¿Es temática ID? Ah, sí, perdón, temática ID. Porque es una llave foránea, ¿no? Ok. ¿Vale? Ya está. Profesor, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Se puede hacer más de una alteración en una sola instrucción? No. Tienes que hacer, es un solo cambio por instrucción alter. ¿Ok? Si quieres hacer varios cambios, necesitas hacer varias instrucciones alter. Hay algunas por Vale. ahí, en algunos casos sí se puede, pero no en todos. ¿Ok? Pero a nivel general conviene más que sea uno por uno. Ya. Bien, vamos con el inciso, me parece que ya esto ya es el F. El F. Dice, cuando un cliente compra un libro, se genera una factura. Sin embargo, un cliente puede generar varias facturas, una por cada compra. La llave foránea en cliente está incorrecta, está al revés. Si ustedes observan en la tabla que
cliente tienen una llave foránea que dice factura ID. Y en realidad la llave foránea donde debería estar en factura, ¿no? Entonces, ¿cómo corregimos eso? O sea, una llave foránea al revés. ¿Qué se les ocurre hacer ahí? ¿Borrar la tabla? ¿Cómo? Quitar el constraint. Pues Dice, quitar aquí en el esa chat me llave dicen, foránea, ¿no? con borrar la foránea será suficiente porque factura ID en realidad está incorrecto que esté en cliente, ¿no? Ujú. Borrando la columna y Hay que eliminar la agregando columna y hay la que referencia. hay que agregar la columna en factura, ¿no? Ujú. ¿Ok? Ahora, esto suena fácil y lo es en este escenario porque no tenemos datos, pero ¿se imaginan si les piden hacer esto mismo, pero si las tablas ya tuvieran datos, qué hubiera pasado ahí? Si eliminan la columna factura ID y ya tiene datos, ¿qué va a pasar con esos datos? Los van a perder. Y entonces eso sería muy grave, porque estarían rompiendo la liga entre cliente y factura. ¿Ok? Entonces, ¿qué se les ocurriría hacer ahí para poder corregir ese problemilla? Desactivar la columna. Bueno, la desactivas, pero luego, ¿qué haces con los datos? Puedes quitar el constraint y ya te quedas con los datos, pero después, ¿cómo los cambias, no? O sea, ahí este es un ejemplo en donde la programación PL nos puede ayudar. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener que estar iterando para cada uno de los clientes y hay que estar sacando el valor de factura y después tenerlo que asignar a la nueva llave foránea, ¿no? Para saber de qué cliente se trata. Entonces ahí ya tendríamos que hacer uso de un ciclo, ¿no? Iterar todos los registros de la tabla, aplicar el cambio. Ok, pero bueno, por eso no lo podemos hacer ahorita aquí porque, bueno, todavía no aprendemos a hacer programación con PLSQL, ¿no? Que eso pues lo veremos ya un poquito más adelante, ¿no? Bueno, entonces de momento no pasa nada, ¿no? Sí podemos hacerlo. Entonces, para efectos de este ejercicio sería, primero eliminamos la columna, ¿no? Entonces eso sería alter table, cliente. Profe, tengo una duda. Entonces, no o sea, solo se borraría la relación que hay entre factura y cliente o también, se borrarían los datos que se hayan instanciado para cada tabla. Si esto tuviera datos, también se estaría, cuando tú eliminas una columna, también te llevas los datos de paso. Ok. Ok, los datos también se van. Entonces hay que tener cuidado cuando esto ya tenga datos. Porque si no haces algo, aquí lo correcto sería primero agregar la foránea en la otra tabla y con base a los valores que tiene ahorita factura ID, rellenar ese atributo, ¿no? con los valores que le corresponden. Y ya que hiciste ese cambio, ya puedes eliminar ahora sí la columna, porque ya hiciste, digamos, la corrección a nivel de datos. Porque si la borras primero, pues ya lo que provocaste es que estás perdiendo la referencia y luego ya no vas a poder establecer la liga, los datos, ¿no? O sea, ¿cómo sabes qué cliente vas a poner en cliente ID del lado de factura, ¿no? Ok. Entonces ahí hay que tener cuidado, por eso les decía que ahí se necesita un poco de programación. ¿Ok? En el chat me preguntan, dice, ¿por qué ahora si me equivoco en algún comando me cierra la sesión de SQL Plus? ¿Se acuerdan lo que platicamos del whenever SQL error exit? Muy probablemente lo que le pasó aquí a Roberto fue que no puso la instrucción de whenever SQL error continue. ¿Continuo? Ajá, eso fue lo que seguramente sucedió. Respecto al spool, lo que sucede es cuando se sale de SQL Plus,
se escribe cuando, por ejemplo, hay un exit. Lo que llevabas hasta ese momento se guarda en el archivo. El único detalle es que cuando vuelvas a entrar, tienes que volverlo a habilitar, ¿no? Eso sería. Por eso te está sacando de la sesión, porque muy probablemente no le agregaron el continuo, ¿no? Bueno, alter table, cliente, drop factura ID. Ok, muy bien. Nada más que aquí, en este caso, faltó la palabra, ¿no? Porque drop, ¿qué? Puede ser un constraint o puede ser una columna. Entonces vamos a ponerle drop constraint. Ok. Drop constraint que factura ID, muy bien. No, pero no es drop constraint, perdón. Es un drop column, ¿no? Ajá. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué le pasa al constraint de llave foránea si elimino la columna? Al eliminar la columna, en automático el constraint también se elimina, ¿no? Ahorita factura ID tiene un constraint de llave foránea, como pueden ver en su modelo. Pero si elimina la columna, también se va el constraint. ¿Qué dice? ¿Falló? Alter table, cliente, drop. Es que faltó column, ¿no? Drop column. Ya está, ya la vi. Ya, ok, está bien. Es que tiene conexión a internet. Ok, muy bien. Ahora sería, ¿qué haríamos ahora? Ahora hay que agregar la foránea, pero en factura, ¿no? Entonces ponemos ahí cómo sería la instrucción para hacer eso. Ok, alter table. Factura, muy bien. Y después ponemos add. Y ya después viene como si estuviéramos creando la tabla, que sería la palabra constraint. Ok. Add constraint, entonces vendría el nombre. El nombre sería, si la tabla es factura, sería factura. Guión bajo cliente, guión bajo ID, guión bajo FK. Y ya podemos poner directo ahí el reference, ¿no? ¿Y no nos hace falta primero poner el atributo? De hecho, sí, cierto. Alter table, entonces sería add. Después de add vamos a ponerle el nombre, ¿no? Que sería cliente ID. Y de hecho de una vez le ponemos que sea not null, ¿no? Ajá. Constraint, su nombre de constraint, y luego ya ponemos references. Ok. Abrimos paréntesis y ponemos ahí, no, antes del paréntesis, ¿no? Es references. Primero ponemos espacio, cliente. Y ya entre paréntesis, ahora sí, cliente ID, ¿no? Ok, muy bien. ¿Preguntas de esto? Esto fue lo que sería el ejercicio número 1. Ok, ninguna duda. Déjenme ver entonces. ¿Les parece si el ejercicio 2 lo dejamos de tarea? Ok, profe. Ok. Después, ¿puedes poner ahí un comentario, por favor, para que se quede ahí en tu spool? Tarea, ejercicio 2. Ok. Muy bien, a ver qué tal les va con ese ejercicio 2.
Ok, entonces hemos acabado el tema número 7. Ok, muchas gracias, Luis. Hemos terminado el ejercicio el tema número 7. Vamos con el siguiente tema, que es el 8. Y nada más para comentarles que el tema 8 también es cortito, es mucho más cortito que el tema 7. ¿Y se acuerdan que sigue después del tema 8? El tema 9 van a decir seguramente, ¿verdad? Pero acuérdense que después El del tema fiestón. 8 sigue, o sea, todavía ni sigue la fiesta, todavía ni pasa la fiesta 2. Y ya vamos a estar casi listos para la fiesta 3. Profesor, Qué abusados. ¿Qué pasó? el examen del viernes, ¿qué temas son? El examen del viernes es temas 4, 5 y 6. Ok, gracias. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente PDF, que es el del tema número 8. Ok. Entonces déjenlo, pongo aquí y les comparto la pantalla. Bueno, estos son los ejercicios y el tema 8 es este de acá. Ok. Nos vamos a compartir pantalla. Muy bien. Tema número 8. Bueno, ahora en este tema lo que vamos a hacer es, ya estuvimos revisando todo lo que tiene que ver con estructuras, ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con datos, ¿no? Lenguaje de manipulación de datos. Esta es la parte, por así decirlo, más sencilla del lenguaje, ¿no? Manipular los datos, básicamente utilizamos estas 4 instrucciones que ven aquí: insert, update, delete y merge. Entonces vamos a ver rápidamente cada una de ellas, ¿no? En el caso de la sentencia insert, ¿no? Hemos estado usándola más o menos para hacer ejemplos de prueba, ¿no? Y aquí lo interesante para recalcarles es que la sentencia insert tiene 2 mecanismos para hacer inserciones. Bueno, tiene varios, ¿no? Pero digamos de los más básicos es usar una forma corta y una forma larga, ¿no? En la forma corta tiene esta sintaxis. Escribimos, bueno, la palabra, a nivel general la sintaxis es insert into el nombre de la tabla o la vista, cuando la vista es de escritura, ¿no? ¿Se acuerdan que comentamos, ¿no? Que pueda hacer inserciones a través de una vista? No es que los datos se inserten en la propia vista, sino más bien se estarían insertando en las tablas asociadas, ¿no? Entonces se vale hacer eso. Después, fíjense que viene aquí lo que es opcional, los nombres de las columnas. Mi recomendación sería siempre pongan las columnas para evitar cualquier probabilidad de error. Porque si lo omiten, entonces si se van directamente a los valores, tienen que poner todas las columnas en el orden como esté definida la tabla. Entonces para eso tendrían que estar consultando, ¿no?, en el diccionario de datos o al menos con un describe y ver qué orden tienen las tablas o ver en el modelo para que puedan poner los valores bien. El detalle es que a veces es un poco complicado, ¿no? Entender a qué se refieren todos estos valores, ¿no? Como pueden ver aquí. Entonces pueden poner insert into empleado y directamente se van con values. Omiten la lista de columnas. El único detalle, como les decía, pues es que es un poquito, se entiende mejor si ponen las columnas, ¿no? Otra desventaja es que vean que, por ejemplo, si tengo valores nulos, como en el caso del cónyuge ID, que aquí es un valor nulo, o sea, este es un empleado que está soltero, por así decirlo, ¿no? No tiene cónyuge. Entonces, no, más bien sí tiene, ¿no? Nada más que es es cónyuge empleado ID, más bien está casado con otro empleado, ¿no? Entonces, si ustedes quieren poner valores nulos en una columna, forzosamente tienen que ponerlo de manera explícita, ¿no? Para que coincida el número de valores con el número de columnas.
Entonces, esa es la forma corta. La única ventaja que yo le veo, pues, es que no tienen que estar escribiendo todos los nombres de las columnas. Pero de ahí puede ser un poco más propenso a errores este código, ¿no? La forma larga, bueno, antes de pasar, nada más para recordar, cuando son comillas simples, los datos se insertan, hay que ponerlos entre comillas simples, ¿no? Y aquí sí importa si es minúsculas o mayúsculas, ¿no? Si ustedes mandan mayúsculas, así se insertan en mayúsculas. Entonces hay que tener cuidado. Ya habíamos comentado, me platican, ya les había platicado más o menos cómo funciona ToDate, ¿cierto? Para hacer una conversión de una cadena a fechas. En este caso, a partir de esta cadena que ven aquí, le aplicamos un formato y ya la transformamos a un objeto de tipo date, ¿no? Para que pueda ser insertado en la fecha, ¿no? Que tiene un tipo de dato date. Entonces, esta sería una manera sencilla de crear una fecha, un objeto date a partir de una cadena, ¿no? Empleando ToDate. Ok, entonces la forma larga, ¿no? Que sería esta que ven aquí. Esta es la forma también que les recomendaría, en donde ponemos insert into la tabla y pongo la lista de todas las columnas en las que quiero insertar o actualizar un dato, ¿no? Y ya después ponemos values. Fíjense que la ventaja con respecto al otro, aparte de que pues se ve un poco más claro, ¿no? A qué columnas pertenece cada atributo. Aparte de ello, vean que ya no fue necesario poner un null acá abajo, ¿ok? El escribir las columnas, pues simplemente no escribo o me salto la columna que no quiero asignarle valor, ¿ok? Y entonces con eso ya no tengo que poner valores nulos explícitos en las sentencias insert. Entonces mi recomendación sería usemos siempre la forma larga, a menos de que sea una situación muy particular, ¿no? O que realmente sea una tabla muy pequeña y tengan muy poquitos atributos, bueno, ahí pues igual y no pasa tanto, nada, ¿no? Bueno, después viene lo que sería la sentencia update. La sentencia update, como su nombre lo indica, pues nos sirve para modificar datos, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con la sintaxis porque si no la escribimos bien podremos modificar más datos de lo que nos piden, ¿no? Modificar todos los registros de la tabla, entonces puede ser peligroso. La sintaxis de update es muy sencilla. Escribimos la palabra update, el nombre de la vista o la tabla, y después viene set. Set me dice qué quiero cambiar, ¿no? Quiero cambiar en este caso una cierta columna con un determinado valor. Y aquí es donde viene lo importante, ¿no? Normalmente siempre en las sentencias update tenemos que indicar la condición, o sea, qué registros son los que se van a actualizar. A menos de estar súper seguros de que no queremos condición, entonces pues se omite. El problema ahí pues es que todos los registros se van a actualizar, ¿no? En algunas ocasiones puedo auxiliarme de un tema que vamos a ver más adelante, que son las subconsultas. ¿Ok? Ustedes pueden poner una consulta SQL dentro de otra, o inclusive una consulta dentro de una sentencia update, como en este caso. Por ejemplo, dice aquí el ejemplo, dice actualizar el puesto del empleado Ángel Juárez Aguirre de director general DG a jefe de departamento, ¿no? El problema con este ejercicio es que en la tabla empleado lo que tenemos es el puesto ID y aquí nos dan la clave. Entonces lo que hace este ejercicio es primero recuperar quién es el ID haciendo una consulta basada en la clave y este ID ya que lo recupera, ¿no? Se lo pasa a la subconsulta externa. Entonces, a nivel general, ¿cómo detectan una subconsulta? Cuando ven una sentencia select dentro de otra. Ok. Eso también lo vamos a revisar a detalle en el tema 9. Ok. ¿Cómo hacemos cambio de datos? Bueno, un cambio de datos, fíjense, aquí en la Sentence Update sí puedo
hacer varios cambios a la vez en una sola sentencia, ¿no? Puedo poner update en el nombre de la tabla y de aquí ya empezamos a poner los valores, ¿no? El cónyuge es nulo, la fecha de nacimiento es esta, y agregar una serie de condiciones, ¿no? Para un cierto cliente o un cierto usuario, etcétera, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a update y realmente ya no tiene más chiste más que indicar las columnas, indicar el nuevo valor y ya. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí no hay alguna duda, ¿todo bien? Está sencillo, ¿no? Lo que son las sentencias de ML. Delete. Aquí con delete, bueno, como su nombre lo indica, nos sirve para eliminar registros, ¿no? Nuevamente hay que tener cuidado con el predicado porque si se lo quitamos, pues nos borramos toda la tabla y si bien nos va, pues nos corren del trabajo, ¿no? Hay que tener cuidado ahí cuando eliminemos más datos de los que debemos. Entonces la sintaxis es muy sencilla, ¿no? Ponemos delete from, la tabla y el predicado. Nuevamente aquí me puedo auxiliar de una subconsulta. Por ejemplo, dice eliminar todos los registros asociados a los hijos del empleado Juan Martínez López. Yo sé que el registro de los hijos están en la tabla hijo empleado. Para borrar un registro de aquí, lo que necesitaría saber es el ID de Juan Martínez López, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque en la tabla hijo empleado, pues no tengo los datos, ¿no? Del nombre y los apellidos. Entonces aquí en esta consulta vean que lo que se hace primero es, primero saco el ID del empleado y luego ya se lo pasamos a la consulta de arriba, ¿no? Es ahí donde me puede ayudar delete. ¿Ok? Si no le pongo predicado a la instrucción delete, entonces va a provocar que se eliminen todos los registros de la tabla, ¿no? Bueno, después vendría lo que es merge, ¿no? Merge, como su nombre lo indica, me va a servir para hacer la fusión o la sincronización de dos tablas, ¿no? Se utiliza mucho para digamos, hacer una sincronización de dos tablas que tienen datos idénticos, ¿no? O sea, un escenario sería, por ejemplo, supongan que generaron la copia de una tabla, pero después la tabla original sigue cambiando, ¿no? Sigue recibiendo inserciones, modificaciones, eliminaciones. Eso va a provocar que su copia, ¿no? Ya no coincida, ¿no? Esté desactualizada o desincronizada con respecto al original. Entonces, merge nos puede ayudar para comparar las dos tablas y decirle a merge todos los cambios que se hicieron en la origen, pásalos a la destino para que al final de ese proceso, pues tengamos tablas similares, ¿no? O idénticas. Entonces, ese es el chiste de merge. En el chat me preguntan si subiré el video. Sí, todos los videos normalmente los subo. Trato de hacerlo luego cuando termina la clase, pero bueno, como tengo otra, entonces yo creo por ahí de mediodía, como a 12 una, ya tendrán por ahí el video. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se ve la sintaxis de merge? Vean que empezamos con la palabra merge into y ponemos el target, ¿no? ¿A qué es una target? Target podríamos verlo como la tabla destino, ¿no? Es decir, la tabla destino va a ser aquella tabla que va a ser sincronizada, o sea, a la que le vamos a aplicar cambios para que se sincronice con la otra tabla que se le llama source table. Se llama source porque de aquí tomamos los cambios y los vamos a sincronizar con la destino. Algo importante de mencionar con merge es que la tabla origen nunca se modifica, ¿no? La que vamos a modificar, la que vamos a actualizar va a ser la destino. ¿Ok? Después viene una serie de instrucciones que nos permite indicarle a merge qué queremos hacer cuando encontremos o no un registro, ¿no? Vamos a suponer que estamos migrando clientes, entonces hay que identificar, ok, si en la tabla origen tenemos un cliente ID
cierto cliente ID, tenemos que tratar de ubicarlo en la destino para saber qué hacemos, ¿no? ¿A qué me refiero? En Merge normalmente lo que le pasamos es una instrucción, una condición booleana para decir cómo vamos a identificar o hacer la búsqueda de los registros en la tabla destino, ¿no? Típicamente esto es igualando las llaves primarias de ambas tablas, ¿no? Entonces, de esa comparación puede haber dos resultados, ¿no? Si encontramos al registro en la destino o si no lo encontramos en la destino. Si no se encuentra, más bien si se encuentra en el destino, ¿qué significa? Que ya está en la tabla destino, pero hay que actualizarle los datos, ¿no? Esto es cuando ya existe. Cuando no existe el registro en la destino, significa que en la tabla origen, pues alguien insertó un nuevo registro, pero ese cambio o ese nuevo insert no está reflejado en el target, ¿no? En la tabla de que se está usando como copia. Entonces lo que va a pasar ahí, pues es si no se encuentra el registro, se inserta, ¿no? Pues típicamente este es el patrón. Cuando hay una correspondencia, cuando hay un match, cuando sí encuentro el registro, le actualizo sus valores y cuando no lo encuentro, lo inserto. ¿Ok? Entonces, esa dinámica, esa idea, pues me va a permitir que cuando merge se ejecute, ambas tablas tengan exactamente los mismos datos, ¿no? Entonces, más o menos se vería así. Tengo estas dos tablas, supongan que quiero actualizar producto hacia producto respaldo, ¿no? Entonces, como quiero actualizar hacia producto respaldo, la tabla target, ¿quién sería? Pues producto respaldo. ¿Están de acuerdo? Aquí no sé que le estoy poniendo alias para poder... estas letras que ven aquí después de la tabla son alias de columna, que se utiliza, perdón, de tabla, de una tabla, que son útiles sobre todo para hacer referencia a una tabla más adelante en la misma consulta, ¿no? Esto lo vamos a ver en el tema 9 a detalle. Entonces en este ejemplo dice merge into, pongo la tabla destino o el target, ¿no? ¿A partir de quién? O using producto, que esta sería la origen. ¿Ok? Y vean aquí en la condición on, la condición es cómo comparo, ¿no? Para determinar si existe o no existe un registro. Entonces, básicamente lo que les decía, la condición es que para poder hacer las comparaciones entre dos renglones se tiene que cumplir que pues sus llaves primarias sean iguales, ¿no? Para que la combinación sea correcta. Y ya de ahí vamos a analizar los dos posibles resultados, ¿no? Una sería when match, then update, es decir, cuando sí los encontró, cuando sí encontró el registro, lo único que habría que hacer es actualizar los nuevos valores, ¿no? Por los viejos. Aquí nada más tener cuidado con los alias. Fíjense, por ejemplo, que cuando escribimos when match, then update, y fíjense, set debería de apuntar a quién. Fíjense que tiene R tipo, P tipo, R nombre, ¿no? Entonces aquí lo que me dice merge es que el valor de R tipo va a ser actualizado con el valor de P tipo, ¿no? ¿Quién es P tipo? El alias P corresponde a producto. ¿Quién va a ser R? Pues va a ser el respaldo. Entonces los cambios se guardarían de producto hacia producto respaldo, ¿no? Hay que tener cuidado porque si los ponen al revés, entonces ¿qué creen que va a pasar? Pues se va a hacer la sincronización distinta, ¿no? Va a ser en sentido inverso y eso no necesariamente es lo que queremos, ¿no? Podemos perder datos si nos equivocamos ahí. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con esa parte. Y la última, cuando no lo encuentres y no hay correspondencia, bueno, entonces al no haber correspondencia, tocaría hacer un insert. Otra cosa que observen que son sentencias update e insert no tan tradicionales como las que explicamos hace un momento, ¿no? Nótese que aquí pongo update y no pongo el nombre de la tabla como normalmente se hace. ¿Por qué no se pone? Bueno, porque ya definimos acá arriba, ¿no? Quién va a ser target y quién va a ser origen, ¿no?
Entonces, pues básicamente esa es la manera en cómo trabaja Merge. Lo mismo hacemos con Insert. En Insert, vean que voy a poner en dónde quiero insertar. Pues va a ser en r.productoid, que R me apunta, ¿no?, a la tabla origen, ¿no? Y después le digo, los valores de la tabla origen los vas a insertar ¿en dónde? En la tabla destino. Ok. Nada más hay que tener cuidado con los alias, ¿vale? Entonces, esa es una alternativa, una opción si quisieran de repente hacer sincronización entre tablas, ¿no? Sobre todo si cuando sean copias y si los datos de una copia se mueven, bueno, hay que sincronizarlos con el destino, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No, creo que va bien. No. Ok, ahorita con los ejercicios, si quieren, practicamos un poco de esto. Vamos a ver la última, que sería truncate, ¿no? Ya vieron, ya vamos en el tema 8.5, qué rápido aprenden, ¿verdad? SQL, ¿no? Ok, truncate. Truncate, ¿a qué le suena? Hacer un truncado de algo, ¿no? Entonces, esta instrucción es interesante porque, bueno, truncate es similar a un delete, es decir, borra registros. Punto interesante primero, no confundir. Truncate no elimina la tabla, porque para eso está drop. Ok. Truncate opera únicamente sobre los datos, pero la definición de la tabla no la modifica, ¿no? Queda intacta. ¿Qué hace entonces truncate? Truncate lo que hace es eliminar, vaciar toda la tabla. Es como si tuviéramos un delete acá arriba. Es como si tuviéramos un delete from tabla y no le ponemos ninguna condición, ningún predicado. Entonces sería más o menos el equivalente con truncate. Ahora, ¿por qué es más eficiente que hacer un delete from? Básicamente, bueno, aquí pasa una cosa que voy a tener que adelantarme un poquito para explicarles lo que hace truncate. Ok, miren. Truncate va a hacer el borrado de los datos de una tabla, pero lo va a hacer de manera mucho más eficiente, más rápida. Ok, es mucho más rápido. Aquí si nosotros ponemos delete from producto respaldo y ya. Eso es más lento. Aquí si nosotros usamos truncate table producto respaldo y ya. ¿Cuál es la razón por la cual delete se tarda más? Bueno, tiene que ver un poco con la parte de las transacciones. Imagínense si ejecutamos delete, ¿no? Delete from table empleado. Eso provocaría que todos los empleados, ¿no?, los eliminemos. ¿Y qué pasa si tuve suerte y antes de confirmar esa operación me doy cuenta que me equivoqué, ¿no? Que a lo mejor era la base productiva en lugar de haber sido la de desarrollo y pues ya eliminé datos, ¿no? De acuerdo a lo que vimos de las transacciones, ¿qué pudiera haber hecho ahí para recuperar la versión viejita? ¿Se acuerdan qué instrucción me hubiera podido servir? Si me doy cuenta que me equivoqué en algo, ¿cómo deshago esos cambios? Con rollback. Era con rollback, ¿no? Exacto, con rollback. Ok. Eso funciona siempre y cuando es delete. Sea un delete, pero ¿qué creen? Si usamos truncate, no podría yo hacer un rollback. Ok. Ahora, para entenderlo, ¿cómo funciona a grandes rasgos el poder hacer un rollback? Es decir, ¿cómo creen que le hace la base de datos para recuperar la versión viejita? ¿Están de acuerdo que los cambios ya los hicimos nosotros? Pero al hacer un rollback significa que esos cambios que estamos proponiendo no deberían de quedarse, sino quedar la versión anterior. Entonces, ¿se les ocurre algún mecanismo? ¿Cómo creen que implementa eso el manejador, no? O sea, Con una especie de caché. exacto. En base de datos hay una área especial en disco que se le llaman datos hundo. La palabra hundo ¿a qué le suena, no? O sea, es hundo. Se las paso Deshacer. en el chat. Deshacer, ¿no? Hundo, deshacer.
Entonces, efectivamente la base guarda una copia, por así decirlo, de la versión viejita de los datos. Por los casos en los que si el usuario se le ocurre hacer rollback, bueno, de esa copia que existe, de ahí saco los datos como estaban para podérselos presentar al usuario, ¿no? Entonces, realmente no hay nada mágico, ¿no? Con el rollback. Eso es lo que hacen los manejadores. El problema con Truncate es que como es mucho más eficiente, ¿qué creen que se salta Truncate cuando se ejecuta? La creación de esa copia, ¿ok? Por si hacen rollback, no se genera. No se genera. ¿Ok? Entonces, eso tiene una ventaja y una desventaja, ¿no? La ventaja es que al no estar generando los datos, al no generar esa copia, por así decirlo, pues va a provocar que la eliminación de los registros sea más rápida. ¿Ok? A que si lo hago con delete, porque si lo hago con delete, lo que va a hacer delete es que va a estar guardando la copia, por si llegara a hacer rollback. ¿Ok? Entonces, ¿dónde utilizaríamos Truncate? Donde estén igual, 100% seguros, segurísimos, que ya no necesitan esos datos y los quieren eliminar así súper rápido, entonces Truncate les puede ayudar. ¿Ok? Entonces ahí nada más hay que tener cuidado con Truncate. Sería cuando ya estén bien seguros que ya no quieren saber de esa tabla, ¿no? Pueden vaciarla sin problema, pero ya no van a poder hacer un rollback porque pues se salta ese paso, ¿no? Por eso, para que sea más rápida. O sea, a grandes rasgos es cómo funciona Truncate. ¿Ok? ¿Dudas de esto? No, ¿Todo bien? Ok. pero creo que ya se necesitan unos ejercicios de esto, porque Exacto, a eso voy. Vamos con los ejercicios. Porque el siguiente tema, déjenme decirles que ese sí tiene bastantes conceptos teóricos, todo el manejo transaccional, pero eso ya lo vamos a dejar para de hecho ya se nos acabó la clase, ¿verdad? Sí. Qué barbaridad. Yo aquí como loco, hablando, y no me dicen, ¿no? Ya hasta me iba a poner a hacer los ejercicios, ¿no? Como si, no sé por qué se me fue súper rápido la clase, pero bueno. Muy bien, entonces, ¿les parece? Le dejamos hasta aquí. Y ya el día jueves hacemos ejercicio del tema 8, ¿no? Para practicar un poco con Dale. insert, update, delete y ya vemos qué sucede. ¿Ok? ¿La tarea es para el jueves o para No, el acuérdense martes? que es parte de los spools y ya ven que los spools se entregan cada martes de la semana anterior. De hecho, hoy toca, ¿no? Entrega de lo que hicimos la semana pasada. Sí. Entonces, igual esto aplicaría, pero hasta el siguiente martes. ¿Ok? ¿Y el jueves nos explicaría la dinámica del examen? Sí, el jueves es muy sencillo. Ahorita nada más lo que les voy a pedir es que estén al pendiente de su correo. Les va a llegar por ahí un correo de confirmación con su número de lista. ¿Se acuerdan que les di su número de lista? Nada más ahí respóndanme el correo, ¿no? Para saber que los correos están bien. Ok. Ok, y ya el jueves más o menos les digo. Ok, Ok, gracias. bueno, cuídense, nos escuchamos el jueves. Profesor, ¿el jueves iba a ser de repaso? Si quieren, Ok. ok, Por favor. me recuerdan al inicio de la clase, vemos las dudas que tengan, Ok. ¿vale? Bueno, Profe, con respecto al nuevo usuario que creamos, ¿se puede volver a ingresar a él y tiene ya los cambios, ya hechos o se sí, tienen que claro, volver a hacer? ¿no? Todos los alters que hicimos, ¿no? Todo eso, ya Ajá. quedaron hechos, ¿no? Ah, bueno. Ahí ya quedan permanentes, sí, no pasa nada. Si te sales, si cierras, si apagas la máquina y todo. Ok, Va. Gracias, profe. bueno, nos vemos. Hasta luego. Bye, cuídense, bye.